buenas tardes. Gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Para una servidora, Ana Andrea Villa Camacho, es un gran privilegio y un gran honor el poder reencontrarnos de nuevo en este nuevo sábado, aquí en esta radio con propósito, en esta radio que pretende a través de este espacio que los hombres y las mujeres podamos aprender a convivir y a amar de una manera muy positiva. Bueno, desde Sol 106.5, la más interactiva, llegamos hasta ustedes a través de todas nuestras plataformas y a través de la magia que tiene RCC Media. La producción de este programa es de Jennifer Peguero y en los controles me acompaña el señor Gabriel. Bueno, vamos a decirle a la gente que puede conectar con nosotros a través de 106.5 FM en Higüey, 92.1 FM en el Cibao, 94.7 en el sur y el este y 88.5 FM desde la bella Samaná. Nuestras redes sociales, @Trátame Bien Radio, @Andrea B. Camacho, @Sol FM y @Jen Peguero. Pero vamos de inmediato, Jennifer Peguero, a decirle a la gente la intro del programa de hoy. Cuando una persona mayor o un familiar tiene una situación de salud especial y no puede valerse por sí misma, muchas veces se contrata a una persona para que se encargue de sus cuidados. Sin embargo, esto no siempre es posible, por lo que a veces es sobre un familiar que recae esta responsabilidad. Si la situación de cuidados no es gestionada adecuadamente, este podría desarrollar el síndrome del cuidador, o también llamado el síndrome del cuidador primario o síndrome del cuidador quemado. Este síndrome se presenta en las personas que dedican una parte importante de su vida a los cuidados de una persona dependiente, como podría ser una persona en edad avanzada con Alzheimer, demencia senil o alguna patología que la obliga a depender de otra persona para sobrevivir, es decir, que se encuentran en una situación de dependencia. Las razones por las que se puede llegar a dar el síndrome del cuidador se encuentran en la exigencia y tiempo de dedicación que puede ejercer la persona dependiente hasta el punto de impactar negativamente en las emociones de su cuidador. Estrés, ansiedad, fatiga, falta de sueño, depresión, son solo algunos de los síntomas que presentan los cuidadores. Hoy, en Trátame Bien, nuestro tema, el síndrome del cuidador. ¿Cómo debemos cuidar al que cuida? Muchísimas gracias, Jennifer Peguero. Y bueno, hemos traído en el día de hoy invitada especial. Ella es psicóloga y también terapeuta familiar y nos va a abordar este tema. Marta Rodríguez Pérez, bienvenida a Trátame Bien. Y Marta no viene sola porque también viene acompañada de Jenny Rodríguez, quien también es psicóloga y terapeuta familiar. Hola, bienvenidas de verdad. Muchísimas gracias por darnos el privilegio de conversar con nosotros en el día de hoy sobre un tema que yo les tengo que decir a ustedes, que cuando mi productora me habló de él, yo inmediatamente pude aquilatar, porque personalmente en mi familia estamos viviendo una situación parecida. Pero mi productora me decía, es que este tema lo elegimos porque una amiga está pasando por esa situación. Y vi que en las redes sociales, cuando anunciamos que íbamos a hablar de este tema, mucha gente nos escribió y nos dijo, qué bueno, necesitábamos que hablaran de esto porque yo estoy pasando por esta situación. Entonces, como decimos nosotros aquí en República Dominicana, Marta y Jenny, no vaya a casa de nadie. ¿Qué es esto? Primero nos gustaría que nos dijera, ya la intro nos introdujo muy bien, pero ¿cómo describen ustedes el síndrome del cuidador y qué es eso? Sí, gracias por invitarnos, qué bueno estar con ustedes y con los oyentes, Ana Andrea, y gracias a Jennifer también por la invitación y en este tema tan importante y poco hablado. Déjame decirte que muchas personas no saben qué es eso de síndrome del cuidador.
como su palabra lo dice, son personas casi siempre familiares, aunque pueden ser también otra personal doméstico o personal de la salud como enfermeras casi siempre, que padecen de este síndrome porque es una sobrecarga tanto física como emocional y psicológica, porque se produce un agotamiento por todos los cuidados que requiere una persona que se encuentra en un estado crítico o crónico, como ser el Alzheimer, Jennifer lo explicó bien en su introducción, o también casi siempre parálisis, ¿verdad? Que las personas no se pueden valer por sí mismas. Sí. Entonces recae, Jenny y Marta, recae sobre una persona el cuidado. Generalmente pasa en muchas familias que nos están escuchando en este momento, sobre todo, que llega, puede ser hasta nuestros adultos mayores, que llegaron a una etapa de la vida, porque es así, que ya no se pueden valer por sí mismos. Y te llega ese cuadro, a veces quizás de repente, o quizás te llega de la manera en que tú no esperabas, porque hay personas que hay que bañarle, que ya no se pueden parar, que hay que darle la comida, y sobre todo, principalmente en este tema del Alzheimer, que a veces es tan difícil de manejar, porque aunque uno ha escuchado este término, realmente cuando te toca en la vida real, tú no sabes cómo vas a abordar esto y a trabajar esto. Exactamente. Realmente hay una responsabilidad, por así decir, que recae sobre uno de los miembros de la familia, y en ocasiones sucede que un miembro se dedica a alguna actividad en el área de la salud, como por ejemplo enfermera, médico, y de una u otra forma sobreentiende esa persona o incluso los familiares que es quien debe prestar el apoyo principal. Entonces, a ver, Jenny, tú lo que me estás diciendo es que en cualquier familia de Gascue, como decíamos nosotros antes, hay una persona con una situación que no puede valerse por sí misma, y una sola persona, muchas veces, tal vez, recae de toda la familia sobre esa persona, se da el caso, que recae toda la responsabilidad. Así eso es lo que tú más o menos me estás aclarando. Los demás se acuestan o tienen una situación o uno puede, se recuestan o uno puedo, y entonces una persona carga con la mochila de la responsabilidad total de una persona que no puede valerse por sí misma. Así es. En ocasiones no es algo que se dice de manera explícita. En ocasiones no le dicen, mira, tú eres el encargado de asumir tal y cual responsabilidad, sino que de manera implícita entienden que es esa la persona que tiene que encargarse. Ah, bueno, es fulana que tiene que cuidar a mamá, o es fulano, como se cae de la mata, ¿verdad? Claro, como ella tiene conocimientos, como ella es enfermera, como ella es médico, de manera implícita se entiende que es la que tiene que asumir. También, además, son personas que generalmente son buenas, tú sabes, que han sido apegadas a esa persona, o que es mujer, que los demás son hombres. Entonces, por el sexo también, vamos a decir, se asignan las responsabilidades de cuidador. Ciertos roles. Por esos roles, sí. Yo he notado, Marta, yo voy, por ejemplo, veo en las consultas médicas que muchas mujeres llevan a sus madres a los médicos, y yo las veo cuidándola, y yo veo ese cuadro y digo, ¿y dónde están los hijos varones? Acompañando a su madre al médico, también asumiendo el rol de cuidador. Es la mujer mayormente la que asume el rol de cuidador cuando estamos hablando de un sistema familiar. Sí, casi siempre es así. ¿Y por qué? Porque en nuestra sociedad es muy machista, y las mujeres antes, tú sabes que el rol tradicional era quedarse en casa cuidando a los niños, y cuando envejecían sus padres, o los suegros también,
se suponía, ya iba, como bien lo dijo Jenny, implícito, que el cuidado pertenecía a la mujer, pero tú sabes que con los roles han cambiado muchísimo y de hecho la mujer trabaja y por eso que hablamos de este síndrome del cuidador, y después que van de sus trabajos tienen que pasar por las casas de sus padres, aunque haya un personal asignado doméstico casi siempre al cuidado de esa persona. La expectativa es que la supervisión también la haga esa persona que está trabajando, que tiene hijos y que de paso tiene que cuidar que todo esté bien, que tenga comida, que no le estén maltratando, de que las medicinas estén en orden, que si le están dando las medicinas correctamente. Esa supervisión también es una sobrecarga y es un cuidador, aunque no esté ahí 24/7 al lado de la persona como ocurre en otras situaciones. Entonces, hay confusión de roles, Jenny, actualmente con este tema del cuidador. Existe la confusión de roles, según lo que ustedes me están expresando. Lo que sucede es que no asumen o se ha asumido que eso le pertenece o eso tiene que encargarse la mujer, cuando ambos tienen la capacidad de poder hacerlo, tanto el esposo como el hijo, la hija, todos tienen la capacidad de poder asumir esa directriz, de poder hacerse cargo de la persona. Cada uno tiene un rol, cada uno es hijo, es esposo, solo que tiende a recaer en las mujeres el cuidado. El rol, cada uno tiene su rol como familiar dentro de la familia, pero tiende a ser la parte femenina quien asuma esa responsabilidad. Las mujeres, siempre las mujeres, en todas las mujeres, oh wow, hasta la cuanta. Las expectativas poco realistas se pueden dar mucho en esta dinámica del tema del síndrome del cuidador. Sí, realmente sí. Fíjense que lo que sucede particularmente con el cuidador, él mismo también tiene expectativas poco realistas. Cree que tiene el deber de suplir, de cuidar, de prever, y eso es una expectativa poco realista, porque como seres humanos es muy poco probable que nosotros podamos llenar todo lo que conlleva una persona que tiene una situación de salud. Entonces, hay expectativas poco realistas en el cuidador y en las personas que están alrededor del cuidador. Muchos cuidadores esperan que su participación tenga un efecto positivo en la salud y la felicidad de la persona. Este nivel de expectativa en una situación que se está dando real, humana, ¿cómo lo maneja el cuidador? Déjame explicarte eso. Sí. Muchas veces el cuidador es una especie de superhéroe. Se cree él mismo o ella misma, en este caso, que somos la mayoría de las mujeres, que ella puede suplir todas las necesidades de la persona enferma o del adulto mayor en estos casos, ¿verdad? Okay. La mayoría de los casos. Okay. Y se sienten mal aceptando de que en realidad no pueden. Se sienten culpables de que necesitan ayuda de parte de los otros miembros de la familia. Y algunas de estas personas se callan. No dicen cómo se sienten, que a veces resienten que la persona mayor le grite, se vuelven, tú sabes, peores que un niño, porque a un niño tú lo puedes dominar, pero el adulto mayor que está en cama se vuelve muy demandante y muy irritable. Y muchas veces no está razonando de una manera correcta. Y el cuidador se siente mal y si le grita, si le niega algo, porque siente que lo está maltratando. Y no saben cómo manejarse ante esas demandas. Y ahí empiezan los síntomas del cuidador, del burnout en inglés, y en la traducción es de quemarse. Entonces, la falta de control, Marta y Jenny, sobre la situación que está pasando, ¿qué hace? ¿Qué efecto tiene en el cuidador? La falta de control de esas situaciones hace que empiecen a enfermarse. Por ejemplo, lo primero que comienzan son síntomas como irritabilidad en el estado de ánimo, cambios en el estado de ánimo por el agotamiento y el estrés. Y eso también lleva a dolores físicos como dolores de cabeza, sobre todo dolores de espalda, porque tienen que estar levantando a estas personas.
Eso no es fácil, tú sabes, estar levantando una persona que no tiene capacidad de movilidad para bañarlas, para cambiarlas, para moverlas de posición. Esos dolores físicos son reales. Muchos cuidadores se sienten frustrados por falta de dinero, señores, por falta de recursos, habilidades para planificar, gestionar y organizar el cuidado de los seres queridos. Y esa realidad que muchas familias que nos están escuchando en este momento viven, definitivamente tienen que afectar, tienen que chocar, pero también pregunto, ¿esos cuidadores también se hacen exigencias poco razonables? ¿Llegan a tenerlas? Sí, claro que sí, porque además de todo, hay cierto sentimiento de culpa porque ellos entienden que no deben sentir rechazo hacia la persona que están cuidando, que pues, evidentemente es un familiar. Ellos más bien se cuestionan cuando se sienten frustrados, cansados, enojados, porque realmente consideran que no está bien sentirse mal. Por el contrario, tienen que dar la milla extra. Entonces, son expectativas poco realistas y exageradas para lo que un ser humano comúnmente puede dar o puede hacer. Pero también se da que cuando esa persona tiene toda la carga económica, muchas veces, de cuidado, a veces se da que tienen que buscar otros cuidadores que le ayuden a poder tratar y cuidar a la persona querida que está en condición de no valerse por sí misma, porque muchas veces no pueden solos o no pueden solas. Entonces, hace mella en el bolsillo. Te crea inclusive sentimientos encontrados. Claro. ¿Quién cuida al cuidador? Sí. Pregunto. ¿Y a ellos quién los cuida? Sí, por eso que estamos hablando de este tema, porque tenemos que traer a conocimiento del público que es necesario que ellos mismos entiendan y acepten que necesitan ayuda, que deben cuidarse, como nos cuidamos todo el mundo, tú sabes, ir al salón, hablar con amistades, socializar, que de vez en cuando vayan a hacer ejercicio, caminar, salir al aire libre, tener un tiempo de esparcimiento. Es importante tener una vida normal porque ellos mismos tienen que tener mayores fuerzas porque tienen que cuidar a ese ser querido. Entonces no pueden descuidarse porque no van a servir ni para ellos ni para la otra persona. Ahí voy. Marta, cuando el cuidador no se cuida porque entiende que cuidarse, distraerse y ocuparse de ella o de él es faltar o es no ser leal al sentimiento de protección que yo tengo y responsabilidad sobre ti. Entonces el cuidador se olvida de sí mismo, ¿o me equivoco? No te equivocas. Realmente el cuidador tiende a olvidarse de sí mismo y es lo que hablamos de ese sentimiento de culpa o esa sensación de culpa donde considera que toda su atención, toda su energía debe ir dirigida hacia la persona que están cuidando. Entonces, los momentos que sacan para distraerse, para compartir, lo perciben como que algo inadecuado. O sea, hay gente que entiende que por ser cuidador y tener la responsabilidad de esa persona no tiene derecho absolutamente a nada en la vida que no sea el cuidar. Se sienten mal porque creen que estarían mandando un mensaje equivocado a los familiares o a las personas cercanas, amistades. Si se cuidan es como que ella no estuviera cuidando bien a la persona. Es como serle desleal y ponerse como prioridad. Y eso es más mal visto. Entonces, como tienen un complejo de superhéroe, entonces se creen que no, ese derecho no existe y es todo lo contrario. Bueno, con esa reflexión de complejo de superhéroe o superheroína, me voy a comerciales. Esto es Trátame Bien, no le cambie.